espiritual. Sí. El ayuno y la oración, dice un santo, se lo voy a leer. San Basilio el Grande dice: el ayuno repele las tentaciones, unge a la piedad, es la camarada de la observación y el artífice de la castidad. En las guerras combate valientemente y en la paz nos enseña la quietud. Qué bonito, ¿verdad? San Basilio el Grande. Me gusta al final cuando dice: en las guerras combate valientemente y en la paz nos enseña la quietud. Cuando nosotros no oramos, es facilito saber. Somos tan haraganes, tan pedantes que todo nos molesta. Esos hermanos ya molestan. ¿Ya cuánto llevan? ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora? ¿Sí? Cuando no hay ayuno y oración, esa hora se nos hace eterna para irnos para la casa. ¿Sí o no? Ahora, ustedes que ayunaron, ¿están bien, sí o no? ¿Verdad? Entonces, el ayuno y la oración viene a fortalecernos. Ahora, somos bastante, voy a decir esto y es una realidad, somos bastante haraganes. No ustedes, ya, ustedes están al tope. Sí, pero somos haraganísimos para ayunar y orar. Y muchas veces confundimos el ayuno o no lo hacemos bien. Ayunamos, dejamos de comer, pero estamos con el teléfono. Mis hermanos, ese ayuno, perdonen, no sirve. Si usted está ayunando o lo hizo, no estoy juzgando. Si usted ayunó, pero no dejó el teléfono, Facebook, YouTube, TikTok, que ahora está de moda, usted no ayunó. Usted simplemente aguantó hambre. ¿Sí o no? Sí, confundimos a veces el ayuno, creemos que dejar de comer es ayuno y ya, pero estamos viendo la telenovela o el teléfono. Ese ayuno no sirve. Disculpen que lo diga, pero es la realidad. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Ok, hoy vamos al tema central. Dice: ¿estás luchando con algún pecado? Todos. Sí o sí estamos luchando con algún pecado. Se nos viene a la mente, ¿cómo lo combatimos? Con ayuno y oración. Exclusivamente de lo que estamos hablando. Dice: me refiero que parece que hay un pecado. Siempre hay uno o dos pecados el cual nosotros no podemos combatir o controlar. Vamos a misa, oramos a medias y ese pecado lo volvemos a repetir. Díganme una cosa, seamos honestos, sincerémonos. Muchas veces nos hemos confesado de lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? De hecho, personalmente me he confesado muchas veces de lo mismo. Son pecados de los que está hablando la reflexión. Y solo hay una forma de combatir ese pecado o ese problema: a través del ayuno y la oración. Ir a la misa es el tope, el culmen, pero ir a la misa no solo basta con ir a escuchar el sacramento, vivirlo a medias. Hay que fortalecerlo con el ayuno y la oración. Yo soy católico porque voy a la misa todos los días. Sí, ir a misa es fácil, cualquiera va. De hecho, muchas veces, muchos, no todos, no estoy juzgando, vamos a misa por costumbre, porque es domingo y tengo que ir. ¿Sí o no? Pero más que eso, acompañado, es un mejor sacramento. Hay que acompañarlo mucho mejor con el ayuno y la oración. Y ahí por eso entré a la misa. ¿Saben cuál es el primer ayuno? ¿Sabían cuál es el primer ayuno? 1. No comer ni beber nada antes de la Eucaristía. Ese es el primer ayuno, por si no lo sabía. Antes de vivir la Eucaristía no se come ni se bebe. No es algo tan estricto, pero ese es el primer ayuno que la iglesia nos enseña. No comer es la abstinencia. No comer ni beber nada antes de vivir la Eucaristía. Pero
Muchos, aún cuando el sacerdote está en la homilía, están rascando chicle. De hecho, yo soy honesto, yo voy y llevo agua. Por eso la iglesia no nos restringe tanto, porque también los climas, la iglesia se reserva ese momento. Pero si usted puede, hablo de ayuno, como ayuno, no tome ni coma nada antes para vivir la Eucaristía en plenitud. Si no lo sabía, no se come ni se bebe nada antes de la Eucaristía. Dice, el ayuno, si quieres llenar de energía tu vida espiritual, si quieres derrotar un pecado que te ha mantenido esclavizado, si quieres crecer en unión con Dios, toma la santa arma del ayuno. Es poderosa la oración acompañada con el ayuno, es lo mejor. Porque como dijo Jesús, hay algunos demonios que no pueden ser expulsados sino con ayuno y oración. Y hoy sí vamos al Evangelio. Nos ponemos de pie, hermano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús respondió: qué generación tan incrédula y malvada. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá enseguida, tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió y desde ese momento el niño quedó sano. Esta clase de demonios, les dijo Jesús, solo puede ser expulsada con ayuno y oración. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Puede sentarse, hermano. Tome el texto del Evangelio, Mateo 17, capítulo 17 y versículo 17 y versículo 21, al final, 17 y 21. A Jesús le llevaron aquel niño o muchacho, dice el otro texto, endemoniado. Y los más atrás dice: entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar esos demonios? Y Jesús les respondió lo que les leía al final. Esta clase de demonios solo se expulsa con ayuno y oración. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros vamos a la batalla desarmados, ¿sí o no? Cuando nosotros vamos de misión, vamos a misionar, no podemos ir así como así, levantarnos, medio comer y irme y ya. No sabemos si nos van a petatear en el camino porque no vamos preparados, ¿sí? Entonces, los discípulos que tenían la confianza de Jesús en aquel entonces, ellos no pudieron expulsar aquel demonio. Y Jesús les replicó: este tipo de demonios, o sea, cuando Jesús dice este tipo, en Marcos 9, Jesús habla este género, que significa, se está refiriendo a lo mismo, este tipo o esta clase de demonio. O sea, que hay clases de demonios, unos más peligrosos que otros. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice esta clase de demonios no puede ser expulsado solamente con ayuno y oración. Muchas veces, cuidado, mucho cuidado, ir a la guerra desarmados. Mucho cuidado. Y mucho cuidado también, ojo, que cualquier loco, perdonen que lo diga así, que cualquier loco llegue a imponerles manos, porque no sabemos. Una persona que lleva un montón, un sinnúmero de demonios, va a imponerle manos a usted, le va a traspasar ese montón de demonios y usted va a terminar peor. ¿Sí? ¿Estamos entendidos en eso? Por eso mucho cuidado con la oración.
Yo de mi parte, yo no voy a imponer manos, no voy, porque no puedo, no tengo ese don que algunos hermanos sí tienen. Por eso mucho cuidado con algunos fanáticos que aparecen en cualquier religión. Mucho peor allá afuera, los hermanos, que no voy a hablar de ellos, ¿verdad? Entonces, ayuno y oración es el arma más poderosa para combatir y ganar las guerras. Nos estamos negando a nosotros mismos. Uno, estamos ayunando del cuerpo, de la parte de la alimentación. Cuando nosotros ayunamos, nos negamos a nosotros mismos. O sea, no le damos gusto a lo que el cuerpo necesita y quiere. Por eso hablé en un principio que si nosotros ayunamos de la alimentación, pero no dejamos el teléfono, ese ayuno no sirve, porque sí le estamos dando gusto al vicio de las redes sociales. Ahora desde los niños, desde que nacen, ya están con los teléfonos. Mucho cuidado, que hay que cuidar eso, ese es otro tema, pero hay que cuidar todo eso. Entonces, negarnos a sí mismo es el ayuno y la oración. Ustedes sabrán de eso ya que lleva 9 días, ¿verdad? Dice San Pablo en los Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Relacionado con el ayuno, el espíritu de la carne se antepone al espíritu, o en la carne mejor, se antepone al espíritu y el espíritu a la carne. Nosotros estamos llenos de carne, somos 99% carne y tal vez 1% espíritu ya escondido. Pero cuando nosotros ayunamos y oramos, más si frecuentamos el rosario, la Santa Eucaristía, pues nosotros le damos vuelta a la página, ¿sí? Nos podemos convertir en un 99% espíritu y tal vez siempre ese porcentaje de la carne no va a desaparecer, pero con el ayuno y la oración nosotros lo mantenemos a raya, como decimos, ¿verdad? Entonces, qué importante. Pero, repito, somos tan haraganes para... Creo que el ayuno y la oración, así como ustedes lo hicieron, es una de las mejores novenas que pueden haber, porque no solo es ayuno y oración. Creo y estoy 100% seguro que iba acompañado Padre, del Hijo, el Espíritu Santo y sin descuidarnos de... Creo que sí, ¿verdad? Entonces... el mejor rosario o el mejor novena no puede existir que el ayuno y la oración. Puede ser que apuesta y es muy difícil al principio, me imagino que sí, pero ya cuando van 7, 8 días ya los ánimos están a tope. Más adelante dice, esta guerra es tan intensa que nuestras pasiones muchas veces nos llevan a hacer cosas que no queremos y nos encontramos diciendo, y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago, como dijo San Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15, ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sabía que este texto de San Pablo a los Romanos nos da una esperanza a nosotros, porque dice no hago lo que quiero. Se está hablando de la carne. La carne nos impulsa. Seamos honestos, cuando nosotros queremos hacer bien las cosas, no podemos, ¿verdad? A todos nos pasa esto. Por eso este versículo de la carta a los Romanos de San Pablo nos da una enorme esperanza, porque San Pablo lo decía, cuando hago lo que no quiero, porque dice, y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, el pecado, eso. Así debemos decir nosotros como San Pablo, Señor, yo peco, aunque muchas veces pecamos conscientemente, porque queremos y porque somos débiles o no oramos, pero muchas veces
nos pasa que no queremos y aún así cometemos el error. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? Y es exactamente lo que San Pablo nos decía y nos da una esperanza enormemente. Debemos tener en mente, dice, que la pasión de la carne no es necesariamente mala, pero que debido a nuestra naturaleza caída, ellos están fuera de control y nos quieren dominar. Cuando le damos espacio a la carne, sí o sí, créanme, que nos van a dominar. Muy diferente es luchar contra aquello a darle cabida a aquello. Señor, perdóname que la tentación, pero si nosotros buscamos la tentación, ¿cómo nos vamos a librar de la tentación? Créame que ni el Espíritu Santo con todo su poder lo va a librar si usted busca la tentación. No hay cabida, no hay cabida al Espíritu Santo si nosotros mismos buscamos la tentación. Y muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos, créanme que no podemos, imposible luchar contra aquello. Muy diferente a que la tentación nos venga y nosotros estamos luchando. A veces caemos, a veces no, pasa. Pero si nosotros la buscamos, no hay escapatoria. Dice San Pablo a los Romanos capítulo 7 versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de la muerte? San Pablo habla pero tan enérgico cuando se está refiriendo a la carne. Miserable de mí, ¿por qué hago esto? ¿Quién me puede librar? Solo Dios. Pero para llegar a Dios y poder escapar de aquello, necesitamos ayuno y oración. La oración es importante, pero a veces no basta, como nos decía el Evangelio de Mateo. Estos demonios solo con ayuno y oración. Les decía en un principio, es fácil ver a un hermano o comprender o entender a un hermano cuando no ora. Cuando no ora es facilito. Reniega por todo, habla de todo, le molesta todo. ¿Sí o no? Sí, le molesta todo y aparte de eso critica todo, critica a todos los de la iglesia. Que ese padrecito, qué aburrida las homilías. Esa hermana sí habla mucho, esa que ora demasiado, mucha palabrería. Es fácil encontrarnos con personas, facilito entenderla. Esa persona no ora, sencillo, no ora. Cuando nosotros oramos, las cosas cambian. Nos sentimos en un estado de ánimo como las hermanas cuando comenzaron a cantar, pero enormemente animadas. Ese es el estado de ánimo que ayuda después del ayuno y la oración. Bueno, al final dice, hay 5 maneras de incluir el ayuno en nuestra vida. No solo es aguantar hambre, como decía en un principio, tengamos mucho cuidado. Les voy a comentar, un hermano cercano a nuestra comunidad allá, evangélico, ¿verdad? Protestante, decía él que ayunó 40 días y 40 noches, igual que Jesús. Entonces, nos damos cuenta que personas sí abundan, los fanáticos. Mucho cuidado. El ayuno y la oración son para fortalecer la unión con Dios, no para fanatizarnos, ni mucho menos para creer. Yo ayuno, como el fariseo del domingo pasado. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque yo no soy como aquel publicano. Te doy gracias porque yo sí diezmo, porque yo sí ayuno. ¿Qué pasa si en la mente de ustedes o nosotros cuando ayunamos, Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel hermano que no ayuna? ¿Ah? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquel que a ver qué hará, a ver en qué andará. Mucho cuidado porque el ayuno no es para eso. El ayuno no viene a engrandecer el ego, sino a engrandecer el espíritu, llenarnos de humildad y fortaleza para fortalecer la unión con Dios. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la misma al fariseo? Gracias, Señor, porque yo no soy como la hermana tal, hasta en la mente menciona el nombre.
¿sí? Como la hermana tal. Gracias, Señor, que yo no soy como el hermano tal. Mientras que aquel publicano en su interior, ustedes leyeron la lectura, escucharon la lectura, estuvieron en la celebración. Aquel publicano, Señor, perdóname, con humildad, sin tanta palabra, no soy digno, no se atrevía ni siquiera a levantar el rostro. Entonces, mucho cuidado con el ayuno y la oración, porque me refería a aquella persona que dijo que había ayunado 40 días y 40 noches igual que Jesús. Se estaba comparando con Jesús. En verdad, eso es real, pasó en nuestra comunidad. Se estaba comparando con Jesús porque dijo que 40 días y 40 noches había ayunado. Imagínense qué capacidad. Entonces, las 5 maneras, dice, de incluirlas en nuestra vida: el ayuno y la oración. Dice, comienza con lo básico, lo que les explicaba en un principio: no tomar nada ni comer nada antes de la Eucaristía. Ese es algo básico del ayuno. Número 2, agregar algo más. Y para aquí voy a citar lo que decía San Francisco de Sales, que nos da un consejo sobre la número 2, agregar algo más. Dice, si eres capaz de ayunar, harías bien en observar algunos días más allá de los que nos ordena la Iglesia, porque además del efecto que produce el ayuno de elevar nuestra mente, someter la carne, confirmar nuestra bondad y obtener las recompensas del cielo. Número 3, ayuna del pecado. Creo que esta es una de las más difíciles. Dice, ayunar corporalmente no sirve de nada, de lo que les hablaba al principio, a menos que esté acompañado de ayuno espiritual del pecado. Yo voy a ayunar, pero voy a seguir pecando. Igual no sirve. Y de entrada nos dice lo mismo. Número 4, la oración. El ayuno debe de ir acompañado con la oración. Vuelvo al principio. Ayunar de no comer, pero sin descuidar las redes sociales porque tengo que estar poniendo estados, ese ayuno no sirve. Por eso se dice ayuno y oración. Entonces solo sería aguantar hambre y ya. No sería ni ayuno, sino que aguantar hambre. Mucho cuidado. Dice la oración. El ayuno no se trata únicamente de la fuerza de voluntad. La gracia es absolutamente necesaria, mientras que el ayuno le da energía a la oración, o sea que la oración es más poderosa con el ayuno. La oración energiza, dice, el ayuno. Ambas son débiles si no se acompaña la una de la otra. La oración es importante, pero cuando va acompañada del ayuno, es poderosa. El ayuno es poderoso, pero si no va acompañada de la oración, no sirve. Solo aguantó hambre, repito nuevamente, solo aguantó hambre. Número 5, dice, cuídate del pecado. Volvemos a la más difícil. Con cualquier tipo de autodisciplina, penitencia o ayuno, viene la tentación del orgullo, lo que les hablaba en un principio. Nos enfrentamos, dice, con el peligro de creer que somos superiores a los demás. Yo no estoy juzgando ni voy a juzgar, pero mucho cuidado cuando ayunamos 9 días con ustedes y creemos que porque ayunamos somos superiores cristianos a los demás, y eso nos puede pasar a todos. Entonces, yo ayuno, gracias Señor. Vuelvo al evangelio del domingo pasado. Gracias Señor que no soy como el hermano que no ayuna, sea ganísimo, que no ayuna, y yo sí ayuno. Por eso te doy gracias Señor, porque estoy en un estado de perfección contigo, porque tú me bendices a través del ayuno. Y a eso se está refiriendo la número 5. No nos hace perfectos o más espirituales. Mire cómo dice, no nos hace perfectos
o más espirituales que otra persona. En lugar de eso, el ayuno es una ayuda, una herramienta de entrenamiento de nuestro crecimiento hacia la perfección. Ahora sí, el ayuno y la oración estamos encaminados a la perfección, pero no nos hace perfectos, que se basa en una pura donación de amor para Dios y a nuestro prójimo. Cuando nosotros ayunamos y oramos, es al contrario, tenemos que tener más amor para nuestros prójimos. San Pablo nos decía en las 3 virtudes, ¿verdad? Las 3 virtudes teologales que San Pablo nos habla: la fe, que viene a través de la escucha. Nadie puede tener fe por sí sola. Yo nací con fe y ya, no. A través de la palabra, la escucha, nace la fe. Luego, de esa fe yo tengo la esperanza de la resurrección. Pero eso no basta. Eso no sirve si no tenemos la más importante. ¿Cuál es? La caridad, el amor, la misericordia a nuestros hermanos. Yo tengo fe porque voy a la iglesia y soy católico, y créanme, voy todos los domingos y de hecho comulgo. ¿Ah? Eso no me va a salvar. Claro que sí, es la salvación, pero me refiero, si yo no tengo amor, todo lo demás lo tiro a la basura. Y San Pablo nos decía eso: no soy nada o no somos nada cuando no tenemos amor. Ahora, usted, mi hermano, que ayunó, ¿usted tiene amor al prójimo? ¿Sí? Sí, así debe ser todo católico bien formado, amar al prójimo como a nosotros mismos. De hecho, ese es el mandamiento más importante. Amén. Amarnos unos a otros, amor al prójimo, amar al prójimo. ¿Sí? Pero duele, cuesta, eso es triste. Amar a quien nos critica, duele, ¿sí o no? Amar a quien nos critica, a nuestro enemigo, peor todavía. Yo no voy a la iglesia, ¿sabe por qué a veces no voy? Porque me caen mal, que hay hermanos que me quedan viendo un poco así, como mal, o alguien se ríe al fondo, creo que es de mí, y me cae mal, de hecho, sí, me cae mal. Sí, somos como cristianos muchas veces, ¿sí o no? O yo no voy a la iglesia, al grupo, a la celebración, porque ahí anda tal persona. Para andar como esa persona, mejor no voy. Y ese es un cristiano católico que comulga y reza el rosario. ¿Sabe qué pasa con ese cristiano católico? Tiene fe, tiene esperanza, pero le falta lo más importante: el amor. No tiene amor correcto. ¿Sí o no? Es la realidad de nuestra vida como cristiano. Hace poco hablaba sobre la hipocresía. La hipocresía es otro tema, pero habla sobre la hipocresía y la mediocridad, pero nosotros no estamos lejos de eso. El Evangelio de Mateo 23, capítulo 23 dice: ay de ustedes, fariseos, hipócritas, que diezman del comino, de la menta, pero descuidan lo más importante. ¿Qué creen que se estaba refiriendo Jesús en ese momento? El amor al prójimo. Descuidaban el amor al hermano, pero eran tan correctos. Los fariseos, igual que nosotros, somos tan correctos que no me pierdo misa, que predico, puedo predicar. Somos tan correctos que puedo cantar, pero no me importa el hermano. ¿Sí o no? Entonces, una palabra muy fuerte que duele, y ojo, que la dijo Jesús, no la estoy diciendo yo. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, católicos, muchos que nos parecemos a los fariseos. ¿Están de acuerdo? Amén. Pero nosotros muchas veces entramos en eso, lastimosamente. Nosotros mismos entramos en esa lista muchas veces. Mirémonos, ay de ustedes. El Evangelio, búsquelo, el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Ay de ustedes, fariseos. Ay de ustedes, maestros de la ley. Ay de ustedes, escribas. Y en todas iba acompañadas de hipócritas. Era tan fuerte y doloroso que le dieron a uno: hermano, usted, católico, no sea hipócrita. Haga esto. Yo se lo aseguro.
¿Qué reacción tendría usted? ¿Qué reacción tendría? Ahora, yo lo dije, lo mencioné y lo voy a volver a decir. Cuidado con eso. Querer corregir a los demás si yo no me corrijo a mí primero. Porque para empezar, allí el hipócrita sería yo. Hermano, no sea hipócrita, pero yo estoy actuando hipócritamente. Entonces, cuidado cuando corregimos a los demás, porque peligroso sea al revés. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Ahora, la corrección a través de la palabra de Dios ya es diferente. Cuando toca. ¿Sí, verdad? Y la verdad duele, pero sana el corazón. Eso es lo que pasa. Ahora, hermanos, muchas bendiciones a ustedes que estuvieron en ese proceso bastante de 9 días de ayuno y oración. Nosotros a veces creemos que cuando vamos a una comunidad, nosotros vamos a entregarle cosas a ustedes. No, nosotros aprendemos y nos llevamos cosas de ustedes. Ahora, las recomendaciones para todos. Una novena de ayuno y oración, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces aprendemos y necesitamos el ayuno, pero acompañado con la oración. Y más importante, deje el teléfono, deje la televisión, deje la radio, si hoy ya nadie escucha radio. ¿Sí? Amén. Démosle palmas a la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos se llenaron? Démosle palmas, hermanos.